¿Te gustaría invertir en acciones de Tesla en este 2024? O quizás ya lo hiciste. En este video te voy a explicar todas las claves que necesitas saber para tomar una buena decisión de inversión y al final te voy a mostrar cuál es la zona óptima de compra para este año. Lo primero es saber que el 23 de julio del 2024 se publicaron los resultados del segundo trimestre. En estos, los ingresos superaron a la previsión y los beneficios por acción disminuyeron. De hecho, fue una de las razones por la cual Tesla se desplomó en esta semana, en el momento que estoy grabando este video, la semana después de los resultados. Cuando surge esto, normalmente las personas se preguntan cómo saber si esto puede afectar en el corto o en el mediano plazo a la compañía. Pues muy sencillo, como siempre enseño. Cuando tú veas una previsión, no solamente compáralo con el resultado, es decir, no solamente compara el resultado con previsión, sino que también ve el histórico. Así que hagamos esto con los ingresos. Los ingresos salieron mayor que lo previsto. Bien, ahora, ¿qué tan bueno puede ser esto en el corto plazo? Cuando vemos los resultados en los ingresos totales, vemos que el aumento fue significativo, prácticamente un 2% con relación al trimestre anterior. Y pues se mantiene dentro del margen desde el año 2023. Hasta aquí podemos ver que es positivo. Pero si nos fijamos en el histórico y comparamos en los últimos 3 años, vemos que los ingresos totales de la compañía mantienen un ascenso significativo y sobre todo constante. ¿Qué logró que la compañía tuviera un reporte positivo en este segundo trimestre? Bueno, dos catalizadores clave. El primero fue la gigafábrica de Tesla de Berlín. Es la gigafábrica más productiva de toda Europa que tiene Tesla. De hecho, es la de mayor producción. Y en este segundo trimestre, sus niveles productivos se mantuvieron por encima del margen. Esto afectó a los ingresos de forma positiva. Así que aquí tenemos el primer catalizador para este 2024. Vigilar muy bien que la producción en esta gigafábrica se mantenga de forma constante y sobre todo sana. Pero hay un segundo catalizador, de hecho uno de los más interesantes en lo que a mí respecta. Cuando tú piensas en Tesla, ¿qué te viene a la mente? Autos eléctricos, ¿cierto? Bueno, resulta que en los últimos años esto ha cambiado. El negocio de generación y almacenamiento de energía es algo impresionante que tiene Tesla y en lo personal algo que me gusta mucho. El aumento en este segundo trimestre fue de un 100% y vemos aumentos significativos desde el año 2023. De hecho, los aumentos en los ingresos en este negocio de generación y almacenamiento de energía del año 2022 se han mantenido no solamente constantes, sino en ascenso, con algún bache pequeño en el 2023 como vimos anteriormente en la contabilidad, pero este segundo trimestre se aumentó prácticamente un 100% con relación al primer trimestre. Y aquí llegamos al segundo catalizador importante. En este 2024 necesitamos revisar y estar muy pendiente de que el negocio de gestión, generación y almacenamiento de energía de Tesla se mantenga tal y como está. Es lógico pensar que los resultados en el siguiente trimestre probablemente no aumenten tanto y haya cierta disminución. Lo que nos interesa es que los resultados se mantengan por encima de todos los niveles que se han mantenido del año 2022 y 2023. Ahí están nuestros primeros dos catalizadores para este año. Vigilar la gigafábrica de Berlín, producción en esta planta y que el negocio, generación y almacenamiento de energía se mantengan constantes. Ahí puedes ver cómo los ingresos no solamente son saludables, sino que ya tenemos dos claves importantes para este 2024. Mencionamos que los beneficios por acción salieron negativos, ¿cierto? Ok, ahora volvamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Cómo saber si esto puede afectar bueno o malo en el corto o mediano plazo a la compañía? Como te dije, no solamente es compararlo con la previsión, sino también con el histórico. Así que veamos eso en este gráfico. En este gráfico, la barra negra es la estimación y la barra azul es el resultado real. Como ves, en el segundo trimestre no cumplió con la previsión. Ahora, si nosotros vemos los trimestres anteriores, por ejemplo, aquí en el tercer trimestre de 2023 tampoco la cumplió, en el cuarto trimestre del 2024 tampoco cumplió la previsión y para más o menos el segundo trimestre del 2023 sí cumplió la previsión. En el primer trimestre del 2024 tampoco la cumplió y actualmente tampoco. Hasta aquí vemos que la cosa no va bien, ¿cierto? Ahora fijémonos en el histórico. ¿Cómo es el histórico de los beneficios por acción en los últimos 3 años? Como puedes ver, han ido ascendiendo. Por lo tanto, estos pequeños baches que se han visto, ha habido una disminución que sí ha sido significativa, no ha cumplido con la previsión, pero sin embargo los beneficios por acción se siguen manteniendo constantes. Pero quizás te estés preguntando, ok, ya entiendo que se mantengan constantes, pero entonces ¿cómo puedo saber yo que en el corto plazo esto pueda seguir aumentando o disminuyendo? Pues como toda esta industria del autos eléctricos, es importante ver las entregas que se hacen
mensualmente en cada una de estas compañías. Lo mismo pasa con NIO y todas las demás empresas de autos eléctricos. Hay que revisar muy bien cómo van las entregas. Si las entregas comienzan a disminuir, pues probablemente lógicamente va a desfavorecer lo que son los beneficios por acción. Por lo tanto, aunque los ingresos, los beneficios por acción, como acabas de ver en los últimos 3 años, es constante, basta con revisar cómo van las entregas mes a mes de la compañía para nosotros poder ir tomando ciertas decisiones. Por ejemplo, las entregas del modelo 3Y en este segundo trimestre aumentaron un poco con relación al trimestre anterior, pero observa que se siguen manteniendo prácticamente en la zona, así que no lo veo algo tan complicado. Las entregas totales, por su parte, que es esta barrita que puedes ver aquí abajo, estas entregas totales, si tú las comparas o las observas, aunque hay una disminución de un menos 5%, igual se sigue manteniendo dentro del margen. Es muy complejo que en una compañía de autos eléctricos tú veas que las entregas de todos los meses sean ascendentes siempre. Es un negocio, o sea, van a haber meses malos. Bien, pero como viste en los números, a pesar de que hay meses que son buenos, que son malos, o trimestres que son buenos, son malos, pero en realidad prácticamente que todo lo que tiene que ver con las entregas de Tesla se mantiene constante, que es realmente lo que nos interesa. Así que, tercer catalizador. Cada vez que nosotros veamos mes a mes, o que veas si quieres invertir en Tesla mes a mes las entregas mensuales de la compañía, simplemente fijémonos si va superando máximos de meses anteriores o disminuyendo. Y cuando disminuya, veamos el por qué. Va a afectar el beneficio por acción, pero es que invertir en Tesla prácticamente esto es algo normal de la compañía. Así que es algo que si queremos invertir en ella, tenemos que entender que van a haber meses donde van a poder entregar bien y donde van a poder entregar mal. Así de sencillo como todo negocio. Tercer catalizador entonces, revisar las entregas mes a mes de la compañía. Ahora evaluemos unos ratios que no los voy a colocar como catalizadores, pero sí es importante que los tengas en cuenta. Uno de estos que a mí me gusta mucho ver en este tipo de compañías son los gastos operativos. Primero que nada tienes que entender que la industria de autos eléctricos es costosa. Así que los gastos operativos prácticamente siempre van a estar en ascenso. En este gráfico puedes ver la línea naranja son los gastos operativos y la línea azul son los ingresos. Como ves, en este trimestre prácticamente los gastos operativos están alcanzando a los ingresos. No va a ser un catalizador que te voy a dejar, pero sí es algo que hay que revisar, porque probablemente si los gastos operativos comienzan prácticamente a aumentar y nosotros vemos, por ejemplo, nosotros comenzamos a ver que la gigafábrica de Berlín disminuye su producción, ejemplo, o que los ingresos del negocio de almacenamiento de energía comienzan a disminuir y prácticamente el gasto operativo comienza a subir, eso va a ser una noticia negativa que va a afectar la acción en el corto plazo. Otra métrica importante que hay que tomar en consideración y revisar muchísimo es el efectivo y los efectivos y equivalentes. Ha venido con un descenso significativo desde el año 2021, se ha venido recuperando ahorita en el segundo trimestre, pero sin embargo hay una métrica que no lo coloco como un catalizador, pero sí es importante que la revisemos. Y una métrica que es extremadamente importante son los inventarios. Muy probablemente pocas personas te van a hablar de esto con relación a Tesla o NIO u otras, simplemente la mencionan, pero sí te digo que es una de las métricas más importantes que revisar para los próximos meses y en general. Como vemos, el inventario en este trimestre disminuyó bastante, pero como te estás dando cuenta, el inventario se mantiene bastante y con fuerza alcista. Esto es una métrica que podemos comparar y que podemos relacionar mucho con las entregas. Si nosotros vemos que las entregas empiezan a disminuir, lógicamente el inventario va a empezar a aumentar. Y ahí las cosas sí se pueden poner un poquito feas para Tesla. Y ahora llegamos a la sección de los catalizadores más importantes. El primero y el clave que tienes que estar pendiente si quieres invertir en esta compañía es el hardware, FSD. Grábate esa sigla, FSD. Cuando tú veas una mala noticia con relación a esto, ten mucho cuidado con las acciones de Tesla. Pero para explicártelo de forma sencilla y no hacerlo tan largo, tienes que entender una cosa. Todos están compitiendo por lo mismo, autos eléctricos. Para poder entrar en la competencia y tratar de tener algo de victoria, tienen que crear diferenciadores. Algunos los hacen a niveles de modelos, otros los hacen a niveles de precio, etc. ¿Cuál es el diferenciador clave de Tesla? El hardware. ¿Por qué? Porque no es un auto cualquiera. Ellos están proponiendo un auto eléctrico que se conduzca a sí mismo. Tienes que entender muy bien esto. Para Tesla no es simplemente crear un auto eléctrico cualquiera. Eso lo hace también NIO.
No, es hacer que ese auto eléctrico se conduzca solo. Así que ahí está la clave. Este es el catalizador más importante. Cualquier noticia negativa que nosotros veamos con relación a la FCD, pues eso va a hacer que las acciones se desplomen. Para simplificarte un poco, realmente el FCD, el hardware como tal, sigue, aunque ellos digan que no, sigue siendo una prueba. ¿Ok? Que en algunos países ya están trabajando y en otros no, pero esto no es algo constante. Y si me lo pregunta, para mí, hasta que esto realmente Tesla no lo solucione al 100%, la compañía no va a subir de precio. O por lo menos no va a subir de forma constante, porque pueden haber subidas, pero no una forma que rompa tendencia. Y el penúltimo catalizador no es tan importante como el anterior, pero es importante en el corto plazo. El catalizador anterior es importante en el mediano y largo plazo, pero este es importante en el corto plazo, el tema del robotaxi. Te vuelvo a decir lo mismo. Recuerda, la clave aquí está en cómo diferenciarme en el negocio. Todo el modelo de negocio, NIO lo tiene, Volkswagen lo tiene, etc. Pero ¿cómo se hacen para diferenciar y entrar en el juego? Pues creando innovaciones. Tesla está creando un robotaxi. Tú dirás, bueno, pero es que hay otras compañías que también han creado robotaxi. Pero volvemos al punto. Un robotaxi de forma masiva, que se conduzca solo de forma masiva, porque hay compañías que lo han logrado en ciertas naciones, en ciertos países o en ciertos lugares, pero Tesla lo quiere hacer de forma masiva. Si quieres saber mi opinión, Tesla tiene todo para poder hacerlo, pero el problema no es hacerlo, el problema es cómo tú logras que penetre esto en todos los demás países. Para mí es una idea muy ambiciosa y está súper genial, pero en el corto y mediano plazo yo dudo mucho que lo logren. Pueden lograr crear el robotaxi, esto sería genial, pero ya de ahí a crear de forma masiva y que muchos países lo tengan, estamos hablando de problemas de regulación, problemas de costo, y esto es un tema un poco más complejo. Así que este catalizador es clave para el corto plazo. ¿Por qué? Porque el 10 de octubre, si Tesla no coloca o no exhibe su robotaxi, las acciones van a disminuir con fuerza. Primero, ten en cuenta que Tesla no está completamente alcista, ¿ok? Aunque por supuesto las acciones han venido subiendo o fueron subiendo de forma vertiginosa hace 2 años, la verdad es que el precio está lateralizado, no está en tendencia alcista. De hecho, si le metemos un poquito de ojo, más bien el precio está retrocediendo en este momento, rompiendo cierta directriz alcista. Y para este año 2024 realmente las acciones se han venido recuperando muy bien, sobre todo con la noticia del robotaxi. Por eso te dije, ten en cuenta ese catalizador. Bien, punto clave, los $200, este nivel. Bien, este es nivel súper clave. Si nosotros vemos a las acciones de Tesla cayendo hacia los $200, allí nosotros pudiéramos tomar en cuenta ese precio como un precio óptimo para la compra en el año 2024. Algo importante que hay que considerar es que agosto, septiembre y octubre son unos meses estacionalmente hablando negativos, es decir, que en los próximos meses nosotros pudiéramos ver disminución de las acciones. Por eso es que te digo, ten pendiente los $200, porque a nivel estacional las acciones tienden a retroceder en agosto, septiembre, octubre, y ya para noviembre comienzan a haber una leve recuperación. Damos un resumen. Imagínate que en los próximos meses los ingresos se mantienen constantes. Imagina que las gigafábricas, sobre todo la de Berlín, mantienen sus niveles de producción. Y además, aunque haya una disminución en los ingresos del negocio de gestión y almacenamiento de energía, pues se sigan manteniendo constantes. Imagínate ese escenario. Y ahora imagínate que a medida que va pasando eso, las entregas de agosto, septiembre y octubre no son muy buenas. ¿Qué puede ocurrir con Tesla? Puede ser que caiga a los $200. Pero ¿qué pasa si en octubre sale el prototipo de robotaxi? En esos $200 pudiéramos ver un repunte en Tesla en los siguientes meses. ¿Por qué? Porque aunque las entregas saldrían negativas o salían malas, negativas no, saldrían peor de lo previsto o malas, eso va a hacer que las acciones caigan. Punto número 1. Y punto número 2, los ingresos se mantengan constantes, pues va a ser una noticia que va a llevar el precio a los $200 y va a permitir a uno poder tomar una posición, siempre y cuando el 10 de octubre se mantenga el prototipo de robotaxi, pueda salir en esa fecha y se cumpla. Así que, tomando en consideración todo y cada uno de estos catalizadores, ya tienes una arma y unas herramientas claves para saber dónde invertir, cuándo invertir y qué tienes que tener en cuenta a la hora de que inviertas en Tesla. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete, activa las notificaciones, porque sé que invertir en bolsa es complicado y hay demasiada información, pero necesitas una información puntual, una información que te diga puntualmente
¿Qué va a afectar en el corto, el mediano y el largo plazo? Porque probablemente te estés preguntando, oye, ¿y por qué no analizaste el PER y los diferentes ratios de valoración? Sencillo, porque queremos saber los catalizadores para este 2024. Los ratios de valoración van a ser afectados por esto. Así que si te gustó, dale like, suscríbete, notificaciones y abajo en la descripción están los links de Telegram y Discord. Como siempre digo, hagamos trading.